Uno de los antecesores pre-superhéroes nace en las tiras cómicas, Popeye el Marino. Su primera aparición fue en una tira cómica llamada Timbo Theater en 1929. A pesar que no salía a luchar contra el crimen, sí comía sus espinacas, las cuales le proporcionaba fuerza sobrehumana para llevar a cabo extraordinarias hazañas luchando contra su némesis Bluto. The Phantom hace su debut el 17 de febrero de 1936. Fue el primer héroe en luchar contra el crimen. No tenía superpoderes. El fantasma, The Phantom, era el tipo de héroe que, a pesar de no tener habilidades extraordinarias, enfrentaba el crimen con gran valentía y desafiaba la muerte. En marzo de 1937 se lanza Detective Comics número 1, el primer cómic de DC. La mayoría de historias poseen cierto carácter algo racista hacia los chinos, los cuales son villanos en la gran mayoría de los cuentos contenidos en este ejemplar. Uno de los personajes tiene un notable parecido con un superhéroe conocido por todos, Superman. Desde la página de inicio de este cuento se puede apreciar en sus variados diseños cómo el héroe de apariencia fortachona y buenas acciones lucha para salvar a la chica. Fue una época idílica, utópica. Existía una clara distinción estilística entre el bien y el mal. Los superhéroes no eran más que personajes buenos con suerte, adictos a hacer el bien, luchando y siempre derrotando a los villanos, los cuales tenían como motivación la búsqueda de dinero y o la admiración del mundo para cometer sus más crueles fechorías. Esta lucha entre el bueno y el malo, el bien y el mal, es la razón por la cual los cómics de esta época se convirtieron en un boom exitoso. Cumplían el sueño de todos los niños, y por qué no, de más de un adulto también, obtener poderes más allá de nuestra imaginación, superar sin mayor problema a sus enemigos y la posibilidad de escapar de los vecindarios sin vida en el que habitaban en busca de aventura. Una característica del idealismo de esta época fue que los superhéroes eran utilizados como plataforma para inculcar y promover el orgullo nacional, el patriotismo de una nación frente a la Segunda Guerra Mundial que estaba ocurriendo en aquel entonces. Bajando literalmente del cielo para dar comienzo a la Edad de Oro, llega Superman, Action Comics número 1, consagrándose como el mayor representante histórico del cómic de los superhéroes que hoy en día muchos de nosotros conocemos. El musculoso con superpoderes, una capa y un expandex ceñido al cuerpo para salir a combatir el crimen. Causó tanto impacto en los lectores que estos no podían apartar sus ojos de sus aventuras. Superman marcó la pauta para cada superhéroe próximo a nacer e incluso fue el primero en tener su propio cómic, dedicado exclusivamente a él y sus aventuras, en un momento en el que los personajes de los cómics se encontraban restringidos a hacer apariciones en historias de solo una edición. Holy forecast, Batman! Can it really tell us where she'll strike next? Tan solo en pequeños fragmentos de diversas publicaciones. Bingo! Maybe we better catch that matinee. Cabe destacar y mencionar que la Edad de Oro también dio a luz al primer superhéroe femenino, Wonder Woman. No olvidemos al favorito de muchos y amado por todos, Batman. En la Edad de Plata, de 1950 a 1971, sobre alienígenas y poderes sobrenaturales fueron elementos notables en las ilustraciones abstractas y coloridas de esta época, gracias a que por estos años se envían los primeros satélites artificiales al espacio y comienzan los primeros viajes espaciales tripulados a la Luna.
Estos acontecimientos históricos que ocurrían en la Tierra dieron pie para que los editores se aprovecharan de lo que sucedía en el espacio para crear nuevas historias, permitiéndose la experimentación y exploración de géneros más diversos. Sin duda alguna, y por mucho, el más exitoso para la época fue el horror. Estas horripilantes historias rescataron a la industria del cómic, la cual iba en decaída y en dirección a un nefasto destino, su extinción. La influencia de estos cuentos de terror fue de tan magnitud que llegó a la pantalla grande, atrapando la atención y sirviendo de inspiración para varios cineastas de la época, entre ellos el aclamado director John Carpenter. Los estilos visuales de estos relatos buscaban temas más oscuros y o surrealistas, en algunos ejemplares podría decirse que hasta inquietantes. En la Edad de Bronce, de 1970 a 1984, los enemigos se tornan paulatinamente más difíciles de enfrentar y nacen otros más poderosos y malvados que sus antecesores. Why so serious? Es en esta época donde ocurre un antecedente que deja huella en la historia de los cómics, la irreversible muerte de Gwen Stacy, quien era un personaje recurrente dentro de los cómics de Spider-Man y el principal amor de nuestro vecino amigable The Friendly Neighborhood Spider-Man. La muerte de ella trajo a los cómics un nivel de realismo emocional nunca antes visto en sus narraciones. Gwen. Hey. Por esta misma época, el escritor Chris Claremont resucita una serie de la Edad de Plata que había sido cancelada. Esta se trata de un grupo de mutantes mejor conocido por todos como X-Men. La ola de mutantes de Claremont conservaban poderes divinos, al igual que en la Edad de Plata, con la diferencia que en la ola de Claremont eran rechazados y mal vistos por los humanos. Precisamente por tener superpoderes era la razón para ser considerados diferentes a los humanos. La lucha de los X-Men por igualdad y erradicación de los prejuicios en contra de los rasgos genéticos de los mutantes nos recuerda la lucha por los derechos civiles que se habían dado años atrás entre 1954 y 1968 en Estados Unidos por la igualdad y aceptación de la raza negra ante la ley de este país. Los relatos en los cómics poco a poco se iban centrando en historias más realistas, de igual manera lo hacían sus ilustraciones y estética. Marvel nos enseñó una faceta del invencible Iron Man, Tony Stark, que desconocíamos y que este personaje era un alcohólico con dificultades. En la Edad Oscura de 1984 a 1998, los escritores nos muestran que el mundo y la vida de un superhéroe era tan áspero y oscuro como los enemigos que enfrentan. El bien empezaba a tener matices de oscuridad y el mal un poco de luz. El legado de Watchmen tuvo tanta influencia que podría decirse que rivaliza contra el de Superman. Su mundo era incierto, sus villanos no tenían rostro, los héroes estaban indefensos y vulnerables. Watchmen dio a luz a héroes que fueron llevados a cometer acciones cuestionables por la naturaleza misma del mundo que estos mismos defendían. Watchmen de Alan Moore es tanto una celebración como la deconstrucción del mito de los superhéroes. Meow. En The Killing Joke, Alan Moore nos muestra un Joker, el Guasón, que es más que un simple burlón risueño. Nos presenta a un asesino en serie terriblemente psicótico. The Killing Joke encontró el camino para futuros villanos en los cómics y replantear a los ya existentes hasta entonces. Estos villanos son más atentos a la tortura psicológica que a la misma muerte del héroe.
El Batman de épocas anteriores estaba muy alejado de parecerse a la figura misteriosa y oscura acechada por su pasado y recuerdos que conocemos actualmente. What an ingenious trick, Batman. Not so ingenious, Batgirl. Durante esta época, la línea entre el héroe y el villano era difusa, poco clara. Los escritores de esta época revelaron que esta línea entre el bien y el mal, de hecho, nunca existió en lo absoluto. Nace la editorial independiente Image Comics en 1992, junto a su superhéroe insignia Spawn. Tuvo una acogida y popularidad sin precedentes y de gran magnitud en el mundo del cómic. Fue tan grande su impacto que a solo unos años de su aparición se le hizo una adaptación cinematográfica. Spawn, junto a Prophet y The Savage Dragon, ayudaron a despertar el interés de los lectores por los cómics independientes. De esta manera dieron paso y abrieron puertas para nuevos mercados. Superhéroes, visiones e historias proporcionaron más opciones para elegir a los lectores diferentes a las existentes conocidas hasta entonces, que era Marvel y DC Comics. La idea que existiera un cómic como una obra literaria única llevó a la publicación de varias novelas gráficas que culminaron en Maus en 1991 de Art Spiegelman, la primera serie de cómics en ganar un premio Pulitzer en 1992. Gracias a Maus, los cómics se consideran finalmente como una obra de arte legítima. Sin City reinventó las historias del crimen negro con un estilo de personajes detallados, colores mínimos y un mundo de formas ambiguas en blanco y negro. La influencia del horror de la Edad de Plata se puede apreciar en Venom, con su desagradable mandíbula de dientes afilados como cuchillas y cuerpo negro. My spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. En la Edad Moderna, de 1998 hasta ahora, los cómics se han expandido tanto que no poseen una forma particular definida. Han evolucionado en una masa nebulosa de maravillas inimaginables, sin límites creativos, al igual que los personajes que habitan dentro de sus páginas. La avanzada tecnología en el cine, la televisión y videojuegos ha creado un conjunto imparable de adaptaciones que han provocado un aumento en la oferta y variedad de cómics y géneros. El impacto que tuvo Image Comics se sigue sintiendo y mantiene su legado a medida que los lectores continúan prestando interés por los cómics independientes, impulsados por la explosiva comercialización de la industria. Hoy en día, muchos lectores ya no solo se limitan a los gigantes de la industria DC y Marvel, sino que tienen la mente abierta para la industria independiente de los superhéroes. Estamos en un momento en que todo es posible para los cómics, sus personajes, universos y multiversos. La línea entre el cine y el cómic hoy en día es tan estrecha que algunas de las películas y series son adaptadas a los cómics. Too few characters out there flying around like that, saving old girls like me. Lord knows, kids like Henry need a hero. Courageous, self-sacrificing people, setting examples for all of us. Everybody loves a hero. People line up for them, cheer them, scream their names, and years later they'll tell how they stood in the rain for hours just to get a glimpse of the one who taught him to hold on a second longer. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride, even though sometimes we have to be steady and give up the thing we want the most, even our dreams.